Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez. Buenas tardes, estimados seguidores de Pay Legis. En esta oportunidad tenemos el gusto de presentar el segundo webinar, Responsabilidad de las Personas Jurídicas y el Compliance en Ecuador y América Latina. Tenemos el honor de compartir con grandes ponentes del Ecuador, como es la doctora María del Mar Gallegos y el doctor José Ignacio Miranda. Hemos recibido las disculpas del doctor Andrés Ortiz, quien por asuntos laborales no nos ha podido acompañar, razón por la cual queda pendiente su ponencia para la segunda edición de esta temática tan importante. Somos un instituto de apoyo y asesoría académica en el área del derecho. Nuestra misión es poder elevar el conocimiento y contribuir con la academia, formando día a día profesionales más capaces y competitivos. Legis. En esta primera parte de este webinar vamos a contar con los aportes de la doctora María del Mar Gallegos Ortiz, quien es socia fundadora de MLP Penal y Compliance. Es abogada de los juzgados y tribunales de la República por la Universidad de las Américas, Ecuador, máster en criminología por University of Melbourne, en Australia, beneficiaria de una beca de excelencia de parte del Estado ecuatoriano. Por su destacada participación académica y sus habilidades de liderazgo, fue becada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica para el programa de Study of the United States Institutions for Students Leaders Exchange. Formación académica, Program University of Tennessee. Ha completado su formación académica con diversos cursos específicos en materia penal, entre los que destacan Regulatory Compliance and U.S. Law por Fordham University EIS Innovate School, Estados Unidos de América, y cursos de perfeccionamiento en prevención de blanqueo de dinero, responsabilidad criminal de las personas jurídicas y fraude fiscal por la Universidad de Santiago de Compostela, España. Inició su carrera en el sector público, haciendo sus pasantías en la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República del Ecuador. Continuó con su carrera como asesora del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y como coordinadora nacional penal del Servicio de Rentas Internas. Todo ello coordinado en los distintos momentos con su labor como abogada penalista en libre ejercicio. Es docente de prestigiosas universidades del Ecuador. Actualmente imparte cátedra de Derecho Penal de la Universidad de los Hemisferios y de la Universidad de las Américas, pero también se desempeñó como profesora de la Universidad Central del Ecuador, ponente en diversas jornadas, seminarios y congresos sobre Derecho Penal y Criminología en el Ecuador. Fue también invitada como conferencista internacional en Australia, China y España. El asesoramiento penal preventivo es siempre una garantía de gestión eficaz para nuestros clientes. María del Mar Gallegos. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Gracias Juan Sebastián. Sí, bueno, voy a hacer uso de... Muchísimas gracias por la presentación, gracias por la invitación una vez más a este espacio en el cual pues se nos da la oportunidad de dialogar con todos ustedes y con las personas que nos escuchan. Voy a hacer uso del tiempo lo más breve posible, pero tratar de abarcar todos los temas que tengo preparados, debido a que tengo clases también, entonces voy a tratar de hacer uso óptimo del tiempo. Muy bien, en efecto, hace muchísimos años, bueno, no tantos años, pero hasta el 2014, imaginarse la responsabilidad penal de la persona jurídica era algo que realmente no cabía dentro de los juristas tradicionales, debido a que se entendía esta gran frase que es societates non potest delinquir, es decir, que las sociedades no pueden delinquir. ¿Por qué? Por muchas razones. Se creía esto. Uno, porque las sociedades no tenían alma, entonces al no tener alma no tenían voluntad, conciencia, no había sobre qué poner una pena, comentarios o ideas mucho más simplistas de cómo vas a encarcelar a una persona jurídica. Y pues el mundo anglosajón fue desarrollando mucho más la teoría de la responsabilidad penal de la persona jurídica,
Y esto no es nuevo para los Estados Unidos, por ejemplo, que desde los años, antes incluso de los años 70, ya va hablando sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica. Porque realmente la realidad en un mundo globalizado, con comunicaciones como las que tenemos el día de hoy, se denota la importancia de que las personas jurídicas sí cometen ilícitos y sí pueden ser responsables de ilícitos, ¿no? Entonces, en el año 2014, en el Ecuador, se tipifica en el artículo 49 y 50 la figura jurídica de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y esta no es sino hasta ahora que sufre ciertas reformas con la última ley orgánica sobre la lucha contra la corrupción, que reforma el Código Orgánico Integral. ¿Qué se entiende por responsabilidad penal de la persona jurídica? Pues tal cual como la responsabilidad penal hacia las personas naturales. Ahora bien, hay muchos autores que manifiestan que no se puede adaptar las categorías dogmáticas del delito, como lo conocemos, esto es que la acción es típica, antijurídica y culpable, al espectro de la persona jurídica, pero hay otros que dicen, bueno, tenemos que de alguna manera adaptar y hacerle dúctil a las categorías dogmáticas del delito para hablar de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, como las personas jurídicas, en efecto, no tienen voluntad y conciencia para determinar el dolo o la culpa con la que realizan una acción penalmente relevante, pues hay que entender en dónde cabe esta, por ponerlo entre comillas, voluntad de la persona jurídica. En realidad no es la voluntad, pero esta para ponerlo y asimilarle al tema de la persona natural. Y es en ese momento en que el legislador ecuatoriano en el año 2014 dice, bueno, sí, las personas jurídicas también pueden cometer ilícitos, pero le queda inconcluso al legislador en el año 2014 el articulado, porque te dice, las personas jurídicas privadas, nacionales y extranjeras pueden cometer ilícitos. Los delitos son cometidos por sus asociados o para beneficio propio. Para mí hay un error en ese momento del articulado del artículo 49 del 2014, porque dice, los delitos cometidos para beneficio propio o de sus asociados, beneficio propio de la persona jurídica o de sus asociados. Pero una de las condiciones básicas de la responsabilidad penal de la persona jurídica es que el beneficio sea para la empresa. Porque si el beneficio es para uno de sus asociados, es decir, una persona dentro de la empresa estafa para su propio beneficio, pues entonces no estamos frente a un beneficio de la persona jurídica y por lo tanto no puedo responsabilizar a la persona jurídica por ese ilícito, ¿ya? Para mí ahí ya se denota un error del legislador en el artículo 49. Pero entendamos nosotros que la doctrina y la legislación comparada nos enseña que el beneficio tiene que ser para la empresa para hablar de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Otra cuestión importante es que no hay responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando el delito se comete a nombre de la persona natural o para beneficio de un tercero, ¿ok? Siempre es necesario hablar del hecho de conexión. ¿Qué es el hecho de conexión? Que una persona natural, en nombre de la empresa, realiza un acto ilícito que beneficia a la empresa. Siempre va a haber este hecho de conexión. Ahora, la pregunta que nos debemos realizar es la siguiente. ¿La exigencia de responsabilidad penal al ente lo es por un hecho propio de esa persona jurídica o lo es por un hecho ajeno, el propio delito de la persona física? ¿Qué quiero decir con esto? Si la persona física comete un ilícito, así sea a nombre de la empresa o por la empresa, este delito cometido por la persona natural ¿es automáticamente imputable también a la persona jurídica o es que es totalmente separado? Lo que hace la persona natural no necesariamente tiene que beneficiar, tiene que beneficiar a la persona jurídica, pero no necesariamente tiene que hablarse de responsabilidad penal de la persona jurídica, aun cuando la persona natural haya cometido el ilícito en nombre y beneficio de la empresa. A esto, que parece un trabalenguas, se le conoce como los modelos de atribución de la responsabilidad. ¿Cómo le atribuyo yo responsabilidad a la persona jurídica? Hay varios modelos de atribución, pero dos de los más conocidos es el de heteroresponsabilidad o responsabilidad vicarial y el de autorresponsabilidad. La responsabilidad o heteroresponsabilidad o vicarial es la que más asusta a los empresarios, porque ahí sí la persona jurídica responde por el acto de la persona física, ¿sí? Esto quiere decir que la persona física, de encontrársele responsable del delito, hablemos, lavado de activos, automáticamente la empresa
también resultaría responsable del delito de lavado de activos y por lo tanto procedería a su pena, que si no me equivoco, con el lavado de activos y la disolución y extinción de la persona jurídica. Y esto rompe con muchísimos principios procesales, como el principio de inocencia, el principio de culpabilidad, en donde cada persona tiene que responder a la medida de su acto o participación dentro de un ilícito. Es por eso que aparece el otro modelo de responsabilidad o de atribución de la responsabilidad, que es el de autorresponsabilidad. Esto quiere decir que por más que la persona natural sea responsable del ilícito, no significa que automáticamente la responsabilidad sea para la persona jurídica. Vamos a poner un ejemplo. Si es que mi contador, yo tengo una empresa que estoy ahorita, mi estudio jurídico, mi contador evade impuestos, eleva los gastos para evadir impuestos, está cometiendo el ilícito de defraudación tributaria. Esta defraudación tributaria, por supuesto que me beneficia a mí como empresa, ¿sí? Porque voy a pagar menos impuestos. Razones por las cuales lo hace el contador pueden ser múltiples. Puede ser para un reconocimiento moral, un reconocimiento del mejor trabajador, o incluso porque tal vez yo como empresa doy bonificaciones si es que me reducen los gastos como empresa. No sé. Pero este delito, que si bien es cierto, beneficia a la persona jurídica, no necesariamente tiene que ser penada la persona jurídica. Y vamos a ver por qué. Porque en autorresponsabilidad lo que se dice es cada responsabilidad es independiente y autónoma. Puede ser que la persona natural, en este caso el contador, sí haya tenido la voluntad y el conocimiento para cometer el ilícito, por lo tanto voy a aplicar una pena, una sanción, una pena privativa de libertad a esta persona natural. Y ahora, ¿qué hacemos con la empresa? ¿Cómo nosotros determinamos si es que la empresa es quien cometió también el ilícito? Y ahí es cuando empezamos a hablar de esto que les decía hace un rato, ¿no? Cómo medir esta parte de la responsabilidad de la persona jurídica o de esta parte del ilícito, de cómo la persona jurídica tiene este presupuesto, ¿cuál es el presupuesto de la responsabilidad penal de la persona jurídica? Pues bien, es la ausencia de medidas de control. Si la empresa tiene ausencia de medidas de control que permitieron que en el seno de su organización se cometan ilícitos en nombre o para beneficio de la empresa, pues entonces la empresa también será responsable penalmente por el ilícito cometido por mi contador, ¿ok? En otras palabras, para yo como persona jurídica no incurrir en un ilícito que es cometido por una persona natural dentro de mi organización, yo tenía que haber tenido medidas de control para prevenir en lo que más pueda el cometimiento de ese ilícito. Si yo no tengo medidas de control, significa que yo también seré responsable. Si es que estas medidas de control han sido insuficientes, todo esto dará una libre valoración y sana crítica del juzgador, ¿ok? Este es el presupuesto de la responsabilidad penal, estas medidas de control. Y estas medidas de control adoptan el nombre en el mundo jurídico de los compliance programs. Mucha gente critica y dice, ¿por qué no decirles medidas de cumplimiento? Y en verdad yo creo que bueno, cada quien habla como quiera hablar, pero más allá de eso es que yo creo que la palabra compliance abarca mucho más, porque no solamente es cumplir con lo que la ley dice, porque eso lo tenemos que hacer todos, sin necesidad de hablar de compliance programs. A eso se le conoce como hard law, como la ley que tiene que ser cumplida por todas las personas naturales y jurídicas. Pero el compliance program justamente se trata de soft law. Es ese apetito de ética hacia la norma que el empresario quiera tener. Y por eso se llaman compliance programs. Hasta donde yo como empresario quiero tomar las medidas suficientes para evitar que se cometan ilícitos en mi empresa. Y además, que una vez, si es que se han cumplido, porque no es una camisa de fuerza ni un chaleco antibalas, un compliance program, pero si una persona ha cometido un ilícito dentro de la empresa, pues yo también tomaré como organización, tomaré las medidas para mitigar, para incluso reaccionar y poder darle denuncias y tomar las medidas que yo requiera como empresa. Muy bien, dicho esto, un programa de cumplimiento penal tiene dos grandes ideas. La primera, y esto que nos tiene que quedar en la mente, el programa de cumplimiento o Criminal Compliance Program tiene como primera finalidad evitar que una persona natural cometa un ilícito.
en el seno de la organización. Y dos, y subsidiariamente, ¿no? Porque esta es la parte subsidiaria, que no tenga responsabilidad la persona jurídica. Estas dos ideas, grandes ideas, conllevan mucho más, o tienen un trasfondo bastante profundo, que es cambiar incluso la cultura jurídica que tenemos en el país, porque estamos pasando de un modelo reactivo a un modelo preventivo. Yo con los programas de cumplimiento busco evitar que se cometan ilícitos en el futuro. Y ya, si se comete, pues subsidiariamente voy a evitar, o lo que voy a tratar con estos programas de cumplimiento es que a mí como empresario o como empresa no se me ponga una sanción penal. Además, es importante recordar que en el Ecuador existe un catálogo de delitos por las cuales las personas jurídicas podrían ser responsables penalmente. Esto quiere decir que no los 300 y pico de delitos que tiene nuestro código no son atribuibles a las empresas, sino solamente aquellos que la misma ley o el mismo tipo penal determina que pueden ser responsables. Con la última reforma, no con la última, con la penúltima reforma, la que entró en vigencia en junio, si no me equivoco, se aumentaron ciertos tipos penales y el catálogo de delitos aumentó a unos 58, 59 tipos penales de lo que yo he contado. Sin embargo, veo que ahora también existen otros tipos penales que están siendo incluidos en la reforma, o al menos los mencionan, hay que revisar bien eso, y bueno, también voy a pasar a explicar eso. Muy bien. Hay casos, ¿no? Hay muchísimos casos. Les decía, en España esto es un tema muy avanzado. España tomó el modelo de Italia, y en Latinoamérica, Chile es quien más avanzado tiene el tema de programas de cumplimiento. Perú tiene bastante doctrina, pero aún no lo mete en el campo penal. Colombia recién ha hablado y discutido sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y Argentina lo tiene para el tema de contratación pública. Pero, ¿qué pasó en España? Pues siguió la misma suerte que acá. En el año 2010 se incorpora la figura jurídica de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el Código Criminal Español, pero no tenía ninguna eficacia porque no contemplaban estos programas de cumplimiento. Entonces, yo como juzgador o incluso como fiscal, ¿cómo yo llevo a una persona a procesar o incluso a juzgar si es que no tengo cómo medir esta capacidad de la persona jurídica? Entonces, España en el año 2014 incorpora a su legislación el tema de los programas de cumplimiento, pero lo hace de manera optativa. Si las empresas lo optan por tener un programa de cumplimiento, habrá que analizar si esto me servirá como un atenuante de la responsabilidad. Cosa que aquí en el Ecuador es diferente. Si nos vamos al artículo 1, que hace la ley reformatoria del COIP, que hace referencia a las atenuantes, al artículo 45 del COIP, en su numeral 7 dice lo siguiente, me voy a permitir leer. Todavía me quedan como unos 10, 15 minutos, entonces voy a entrar ahorita a analizar cómo está la ley orgánica reformatoria. Te cambia el artículo 45, te reforma el artículo 45 y te agrega un numeral al numeral 6 sobre las atenuantes y dice: demostrar la implementación de sistemas de integridad, normas, programas y o políticas de cumplimiento, prevención, dirección o supervisión previo al cometimiento de la infracción en el caso de las personas jurídicas, Los sistemas de integridad, normas y programas y o políticas de cumplimiento, prevención, dirección o supervisión a los que se refiere esta disposición deberán tener una vigencia de implementación previa de por lo menos un año, contar con una persona responsable e incorporar a todos los niveles directivos, gerenciales, asesores administrativos, representativos y operativos de la organización. Y reforman y sustituyen además, es decir, me estoy adelantando, sustituyen, o mejor dicho, lo ponen entonces a los programas de cumplimiento como un atenuante de la responsabilidad. Entonces, el día de mañana, a mi organización, a mi empresa, le procesan por el delito de defraudación tributaria o de cohecho, o cualquiera de los que tenemos en el COIP, y yo tengo un programa de cumplimiento con un año anterior a el tema del delito que cometo, podrá ser entendido como un atenuante y por lo tanto habrá que ver cómo me van a aplicar esta atenuante, porque si nos vamos al lavado de activos, te dice la disolución y liquidación de la persona jurídica. Entonces, ¿cómo me va a funcionar el atenuante cuando en el artículo 45 del COIP te habla que te reducen 1/3 del mínimo de la pena? Creo que aquí el legislador ecuatoriano no ha contemplado o le falta aumentar esta parte de cómo se va a aplicar la atenuante a la persona jurídica.
yo creo, esos son mis comentarios finales, pero voy adelantando, creo que es una gran intención, creo que es necesario, pero creo que hay vacíos, como lo que acabo de mencionar. ¿Cómo se va a aplicar la atenuante si la han puesto en el artículo 45? ¿Cómo esta va a ser una atenuante? A menos que se creen otras normas posteriores que complementen el artículo 45, numeral 7, que entrará en vigencia. ¿Qué dice? Y sustituye totalmente el artículo 49 de la responsabilidad de las personas jurídicas. Y te dice lo siguiente: en los supuestos previstos en este código, y cuando la comisión del delito ha sido a causa de la persona jurídica, eso ya sabemos, les expliqué, tiene que ser a causa de la persona jurídica, pero ¿por qué? Dice, por la falta de implementación de sistemas, primer presupuesto, por la falta de implementación de sistemas o por el incumplimiento de las mismas. Entonces, la pregunta es, el no tener un programa de cumplimiento ya determina una posible responsabilidad. Pero un ratito, hace 2 segundos leí el artículo 45 y me dice que el tener un programa de cumplimiento será un atenuante. Entonces, ¿en qué mismo quedamos? O necesito tener, porque si no la tengo, seré responsable de un delito, si se comete el ilícito, o será un atenuante. Y aquí yo ya voy deslumbrando que existe una contradicción en la reforma que nos han propuesto el legislador en esta nueva ley reformatoria. Ok. Y claro, ¿cómo funciona? Y no digo que España sea el mejor ejemplo y que tengamos que hacer un copy-paste, pero es el que más conozco yo y pues el que creo que se ha tomado como modelo para los países latinoamericanos. En el caso Fútbol Club Barcelona, el Barça, en el tema de los pases de Neymar, tuvo problemas justamente por defraudación al fisco, como más de 6 millones de dólares, no recuerdo bien, sí, como más de 6 millones de dólares. Y en este caso se inició el proceso penal en contra del Barça, pero no tenían un programa de cumplimiento durante el proceso, antes del juicio oral, sería antes de nuestra audiencia de juzgamiento, implementaron un programa de cumplimiento, un compliance program, y lo tomaron en cuenta como una atenuante. 2 consideraciones a hacer aquí. En España puedo implementar el programa hasta antes del juicio para que sea tomado como un atenuante. Además, se toma en cuenta que si tú tienes un programa de cumplimiento, esta también, antes del proceso, antes de que hayas cometido el ilícito, también podría ser entendida como una eximente de responsabilidad. Aquí no te ponen, en España no te ponen un tiempo, como aquí nos está poniendo el legislador, que 1 año antes al cometimiento del ilícito. Yo creo que eso sí responde a un tema cultural, porque sí creo también que eso sí es necesario poner un programa con anterioridad, porque sí seríamos, creo que bastante, aplicaríamos mucho, perdón que sea coloquial, pero la viveza criolla, y implementaríamos programas solo cuando estuviésemos en aprietos. Y creo que tal vez eso del plazo sí es necesario dentro de nuestra legislación. El artículo 4 de dicha norma, de la ley reformatoria, en el artículo 4, que sustituye el artículo 60, en el número 14, te dice que si nos vamos mejor al artículo 60 del COIP, te habla de las penas no privativas de libertad y te dice que habrá una inhabilitación para contratar con el Estado que se aplicará en sentencias condenatorias ejecutoriadas. Y aquí yo no sé si es que esta es también para las personas jurídicas. Yo entendería que sí lo es, pero no te especifica si lo es o no lo es, no te especifica. Porque te dice que habrá inhabilitación para contratar con el Estado, y entendería que muchas personas jurídicas contratan con el Estado, que se aplicará en sentencias condenatorias ejecutadas por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí es donde entra la duda, porque de este párrafo del numeral 14 del artículo 60, hay ciertos delitos que no entran en el catálogo para atribuir la responsabilidad a la persona jurídica, como por ejemplo, el peculado, la concusión, la oferta de realizar tráfico de influencias, el testaferrismo. En esta nueva ley aumentan un tipo penal que es el sobreprecios en contratación pública, que tampoco determina responsabilidad para la persona jurídica. Entonces, no sé si es que ¿qué pasará si es que una empresa, por ejemplo, va a contratar con el Estado, pero tiene una sentencia condenatoria, la persona jurídica? Pero en este caso, si solamente estoy hablando del representante legal, entonces la persona jurídica sí podrá contratar con el Estado, eso queda abierto.
actos de corrupción en el sector privado, lo cual también se aumenta en este código, en esta ley reformatoria. Te explica cuáles son los actos de corrupción en el sector privado. Y yo creo que eso es meritorio de otra conferencia porque nos meten a los abogados dentro de estos temas de corrupción en el sector privado. Creo que queda bastante abierto y es subjetivo ese tipo penal, este nuevo tipo penal. La asociación ilícita tampoco es una pena, un tipo penal atribuible a la persona jurídica y tampoco lo es la delincuencia organizada. Entonces, como les decía, y para ir un poco concluyendo, hacer como un sum up o un wrap up de todo lo que he dicho, es que la persona jurídica, en efecto, no puede cometer el ilícito por sí sola. Que necesitas de la persona natural que cometa el ilícito a nombre y beneficio de la empresa. Pero ¿cómo mido esta capacidad de la persona jurídica? Por haber tenido la prevención de tener programas de cumplimiento que prevengan de que alguien cometa ilícitos en su empresa. Y de que aún cometiendo delitos en su empresa o ilícitos por el nombre de su empresa, tomará las medidas adecuadas para mitigar. Y para eso, para yo saber si la empresa ha hecho lo que es la capacidad de esta empresa, que es tener medidas de control, necesito implementar esta figura jurídica que son los programas de cumplimiento. Pero creo que el legislador aquí hace una confusión porque no me queda claro si es que es un atenuante y cómo se va a aplicar esta atenuante, y la otra es, no me queda claro si es que el solo hecho de no tener programas de cumplimiento hace responsable a la persona jurídica, lo que haría que todas las empresas, desde el día dentro de esto en vigencia, tienen que tener programas de cumplimiento penal. Lo cual además hay que hacer una aclaración porque no es lo mismo un criminal compliance que un programa o un sistema de implementación, una ISO, no es lo mismo. Hablar de los programas de cumplimiento, pues eso abarca muchísimo. Los programas de cumplimiento hacen un mapeo de los riesgos posibles penales que la empresa pueda cometer. Una vez que hace este análisis de los riesgos, el implementador le dice al empresario qué es todo lo que quisiera abarcar dentro de estos manuales de cumplimiento. Yo te voy a dar un manual de cumplimiento para que evites cohecho, para que evites lavado de activos, pero también hay la posibilidad de que tú cometas delitos menos típicos, como por ejemplo un genocidio o delitos de lesa humanidad. Y un empresario que tenga como decía, un apetito ético muy grande, te va a decir, bueno, hazme el programa de cumplimiento y los manuales de cumplimiento para todos los delitos en los cuales yo tendría riesgo, todos, rojos, amarillos y verdes, ¿no? Mediéndolo como un semáforo. Pero habrá otros que te digan, no, mira, solo hazme aquellos riesgos que yo me haría envuelto que están en esta parte roja, ¿no? Solo hazme para eso. Entonces, ahí habrá que cuando entres en un proceso penal, medir hasta qué punto abarcaría, cuál sería el alcance de tu programa de cumplimiento, porque si tú, por ejemplo, hiciste un programa de cumplimiento que contemplaba solamente contaminación ambiental y dejaste por fuera de tus manuales de cumplimiento delitos contra la administración pública como el cohecho, entonces, entrando a un programa de cumplimiento, ya no tendría yo este paraguas de protección para evitar que se me imponga una pena a mi empresa. Y todo esto yo creo que tiene que ser discutido. Es totalmente nuevo lo que está aquí en esta ley y creo que nos queda a nosotros, a la academia, a los que litigamos, a los que nos gusta el derecho penal económico, ampliar la discusión porque vienen muchas cosas. ¿Cómo voy a presentar, por ejemplo, temas procesales? ¿Cómo voy a presentar un programa de cumplimiento durante un proceso? ¿A quién le corresponde la carga de la prueba? ¿Es la fiscalía quien tiene que decir que hay ausencia de medidas de control? ¿O se me invierte la carga de la prueba a mí como empresario para decir que yo soy la que tiene que demostrar que tenía medidas de control? Y aquí, y no solo eso, ¿cómo presento? Como una prueba documental, una prueba pericial. Y bueno, tengo muchas cuestiones que decir al respecto. Por ejemplo, yo creo que los programas de cumplimiento tendrían que ser una prueba documental, pero que tiene que ser valorada en conjunto con otras pruebas, como por ejemplo periciales, del giro de negocio de la empresa para saber si ese manual de cumplimiento era lo suficientemente fuerte para evitar el riesgo que yo quería evitar. Programas de procesos, testigos, por ejemplo, testigos, proveedores, clientes, acreedores,
para saber si trabajadores, para saber si realmente ese programa de cumplimiento era aplicado, era socializado a los empleados, porque de nada me sirve tener un programa de cumplimiento que lo tenga guardado en el cajón y después sacarlo en el proceso y decir, ah, aquí está mi manual de cumplimiento, exímame de responsabilidad o atenúeme de responsabilidad. Creo que con eso dejo abierto mucha discusión, pero en definitiva, como les digo, creo que esto es un tema que hay que reforzar muchísimo, partiendo de las contradicciones que encuentro en el articulado y después cosas muy prácticas, ¿no? ¿Cómo se va a presentar? ¿Habrán peritos acreditados del Consejo de la Judicatura? ¿Quién va a ser acreditado para que se hagan programas de cumplimiento? Necesitamos acreditación para ser parte, para poder hacer programas de cumplimiento. ¿Hay alguna institución que nos debe dar el sello de calidad o algún sello para que diga que ese programa de cumplimiento vale? En mi opinión, no, porque eso es seguir burocratizando. Y el tema, como les decía, un programa de cumplimiento es un tema de soft law, no de hard law. Entonces, muchísimas gracias. No sé si... Ahí está, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ha sido un tema muy interesante, va a iluminar a muchas personas y agradecemos infinitamente por los conocimientos brindados a la doctora María del Mar Gallegos Ortiz. Muchas gracias por formar parte del equipo Pay and Legis. Su participación da un gran aporte a la academia y esperamos poder contar con su ponencia en una próxima ocasión.